Este programa que es hecho por mujeres también. Así es. Bienvenida, Florencia Canale. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Nos escuchás? Sí, muy bien. Bueno, Florencia, presentamos Bastarda. Sí, esta es, bueno, la historia, estaba escuchando lo que estaban diciendo. Es la historia de Manuela Sáenz, que es en realidad injustamente presentada como la amante de Simón Bolívar, porque de hecho, claro, lo fue, pero fue mucho más que eso, ¿no? Fue una pieza fundamental en el proceso independentista de América, una mujer que fue importante y tuvo nombre propio antes de cruzar su vida con Simón Bolívar. Y el título, Bastarda, como bien decías, era la hija ilegítima de un español, Simón Sáenz, y una quiteña que digamos es el fruto de la pasión, ¿no es cierto?, de un amorío de este señor y esta señora, todo lo que esto conllevaba, ¿no?, con la ilegitimidad. En aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de América del Sur, ¿no? En todo caso, no era un caso aislado, esto sucedía constantemente, ¿no? El nacimiento de hijos e hijas ilegítimos, ¿no? Ilegítimas. En el caso de Manuela, me parece que esto la marca, ¿no es cierto?, digamos, como una especie de origen que luego ella se dedicará a demostrarse y a demostrar al mundo su legitimidad, ¿no es cierto? Una mujer fuera de serie, digamos que no conocía el miedo, y que, como digo, es fundamental. Yo me atrevo a decir un poco forzadamente, pero me gusta decirlo, que si no hubiera sido por la libertadora, ella, así la consigna Bolívar, ¿no?, la libertadora del libertador, porque le salva la vida 2 veces además. Si no hubiera sido por la libertadora, tal vez otro destino habrían tenido los libertadores de América. Ella es fundamental para el proceso independentista. Yo quisiera que nos cuentes una pequeña parte, Florencia, del momento en el que Manuela conoce a Simón. Esa parte es muy particular y muy impresionante. Ella ya había estado participando en política junto a Rosita Campuzano, su amiga también, ecuatoriana, en Lima, ¿no? Y había sido nombrada caballeresa de la Orden del Sol por San Martín, quiero decir, ya era una mujer con peso propio. ¡Wow! Y entonces tener un segundito, sí, perdón, sí. Porque se me viene a la mente esta cosa de que ella era tan señalada en la sociedad por sus orígenes y demás. ¿Cómo llega ella ya a ser nombrada por San Martín como la libertadora? Digamos, la libertadora la nombra Bolívar, pero San Martín la nombra caballeresa de la Orden del Sol, un título privativo para los hombres, por supuesto, ¿no? Ella, digamos, por supuesto, después de pasar toda la crianza y la educación en el convento, su padre, que sí se hace cargo, digamos, de esta hija, teniendo otros hijos y otra mujer, ¿no es cierto?, otra familia, quiere casarla, digamos, decide que la tiene que casar para acallar todos estos rumores maledicentes que la señalaban, ¿no es cierto?, como una ilegítima, como una bastarda,
y además, bueno, ya había demostrado, ha empezado a demostrar quién era. Claro. Al final, el padre de la casa, con un comerciante inglés, con James Thorne, y se van a vivir a Lima. Y ahí participa, bueno, de la sociedad limeña, ¿no? Una señora casada. Esto le sirve en todo caso como salvoconducto para llevar adelante una vida más libre, ¿no? La contradicción, ¿no? De estar casada, que digamos le quita la libertad, pero esto ella se la roga igual la libertad, ¿no es cierto? Y bueno, y empieza a reunirse con otras mujeres, ¿no? Las tapadas limeñas, con otras mujeres revolucionarias, digamos, espías, ¿no? Que usan su posición para aprovechar la información que lograban de los soldados españoles, y bueno, y empiezan a trabajar en la clandestinidad para los patriotas, para los revolucionarios. Es así que, bueno, ella toma un lugar preponderante dentro de estas, digamos, estas reuniones y este apoyo que ella logra, y además logra que su hermano, su medio hermano, ¿no? José María Sáenz, que era parte del ejército realista, se diera vuelta y participara de las revueltas y del ejército, digamos, contrario. Bueno, así es que la nombran, y bueno, y en uno de los tantos viajes y demás, ella vuelve a Quito, a su ciudad natal, porque necesita, ¿no? Recuperar parte de la herencia, digamos, materna, ¿no? Necesita hacerse cargo de la tierra donde nace, en Catahuango, de la hacienda, ¿no? Y ahí también tiene problemas con su familia materna, también tiene problemas porque la dejan en la calle. Pero bueno, es ahí que ella ya está atenta a la llegada de Simón Bolívar, que iba, ¿no? Conquistando ciudades, pueblos y demás, iba haciendo su entrada triunfal. Era un ganador, Simón Bolívar ya era un hombre, ¿no? Era el gran general, y bueno, y entonces es interesante cómo ella es invitada, es convidada a la casa, a una casa de un hombre importante, de Juan Larrea, en Quito, y ella logra el primer lugar en el balcón, le arroja un ramo de laureles, ella pretende arrojárselo a sus pies, tiene la mala suerte, o no, de pegarle en el pecho. Y entonces Bolívar levanta su mirada seguramente enojado, porque quién le había tirado esto encima, y ve que es esta señora, esta muchacha, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí cruzan miradas, y después a la noche se encuentran en la fiesta que le ofrecen a Bolívar, la presentan, ¿no? Doña Manuela Sáenz de Thorne, o sea, la presentan como una señora casada, estaba sin el marido. Claro. Y bueno, y allí quedan los dos flechados, y es interesante el cortejo, ¿no? Simón Bolívar era un tipo muy preparado, muy ilustrado, ¿no? Le recita a Plutarco en latín, y él no tiene, y él queda muy asombrado porque ella le retruca también en latín. Ella era una mujer bien leída, preparada, ¿no? Y entonces a partir de ahí esto se enciende y se transforman en amantes, con la diferencia de que, porque Bolívar era un tipo mujeriego, ¿no? En cada puerto un amor, pero el asunto aquí era que además de él quedar, ¿no? Fascinado con esta guapa señora y demás, queda obnubilado por su brillantez, por su inteligencia, digamos, encuentra en Manuela Sáenz su interlocutor.
Claro. Entonces, no solo los encuentros eran un fuego apasionado de los cuerpos, sino que las mentes, ¿no? Realmente era una conjunción de mentes enfervorizadas. Quiero decir que después, con el tiempo, Bolívar empieza ya a querer sacársela de encima, ¿no? Manuela era tal vez mucha mujer, ¿no? Y sí, me imagino en ese momento, ¿no? Pero aparte, con la historia, con esta cosa de ser amantes y de encontrar, como vos decías, en una mujer todo el poder charlar y demás. También he escuchado en distintas entrevistas que vos contabas que ella que era muy sanguinaria, que tenía muchísima personalidad, mucho carácter. Por supuesto, era una mujer realmente, ¿no? Temeraria, ¿no? Desconocía el miedo, era una mujer muy, muy avasallante, inquietante, y que no conocía de límites, ¿no? Una desaforada, una mujer desmesurada. Quiero decir que Simón Bolívar también era un tipo desmesurado, no en vano, digamos, se lían los dos, ¿no? Claro. Evidentemente. Lo que pasa que, bueno, ella empieza ¿no? a tomar decisiones, él la escucha, Bolívar la escucha y le presta atención y confía en ella, hasta que seguramente además, ¿no? Digamos, él empieza ya a transformarse en un tipo, le decían, ¿no? Un dictador, digamos, empieza ya a querer cada vez más poder y empieza a perder aliados y no se da demasiada cuenta, digamos, no toma en cuenta esto. Manuela se da cuenta en el acto, ¿no? Quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Ese instinto femenino tan necesario. Se da cuenta en el acto, digamos, y le propone mandar a matar a tal por cual, digamos. Bolívar es un hombre más prudente, ¿no? Que trata de sacársela de encima y hace todo lo posible, pero es difícil, ¿no? Porque después también la llama, quiero decir. No es que dice salí de acá, después también la reclama. O sea que es un ir y venir intenso de ambas partes. Florencia, ¿te sentís identificada con Manuela? ¿Por eso escribiste sobre ella? Bueno, por supuesto que cuando empecé a conocer más su historia, me pareció que me sedujo completamente, ¿no? Ejerció su fascinación por completo y quise saber más, ¿no? De ella. Yo seguramente he sido y soy más prudente, ¿no? que ella. Pero bueno, pienso que estamos hablando de una mujer que abrió digamos, nosotras ya tenemos mucho camino abierto. Esta mujer abrió su propio camino, era otro tiempo, ¿no es cierto? Por eso me parece deslumbrante su figura, ¿no? Una mujer que, como ella bien decía, ¿no? Ella no debió pelear contra un patriarcado, digamos, o contra no el machismo, lo que fuere, digamos. Ella peleaba por su libertad y por la libertad de América. No estaba ahí peleándose contra los hombres que eran malos, entre comillas. No, ni se fijaba en eso, ¿no? Realmente ciega de deseo por la libertad. Pero, digamos, así eran, digamos, este es el siglo, el XIX, de la desmesura, ¿no? En todo caso, además, es el siglo donde nosotros, los americanos, rompemos cadenas contra nuestro opresor, entre comillas, que era España, digamos. Era un siglo de tempestades, ¿no? Y cómo me voy a quedar deslumbrada. Exactamente. Florencia, ante todo. Y de estas últimas 4 mujeres que vos destacás en la historia,
¿Cuáles son, o sea, cuál es la similitud que tienen estas 4 mujeres? Que puedas decir, bueno, se parecen en esto. Con tantas diferencias, ¿no? En un punto. Sin embargo, estas 4 mujeres que podríamos decir que son, ¿no? Damasita Boedo, que fue la amante de Lavalle, y pienso en Madame Perichón, que es la libertina, que es la abuela de Camila O'Gorman, pecadora, y Manuela Sáenz, bastarda. Yo diría que lo que tienen en común es la decisión tomada de ir detrás de su deseo, ¿no? Detrás de eso, digamos, que puede ser un hombre, que puede ser la libertad, que puede ser la pasión, lo que sea su objeto, sujeto de deseo, pero que no han medido consecuencias, ¿no es cierto? A algunas les fue muy mal, pienso en Camila, asesinada a los 20 años, y a otras les fue mejor. Lo que yo sí creo que ni siquiera esto es una decisión que ellas han tomado, fueron tomadas ellas por esa pasión, digamos, no tuvieron alternativa, ¿no? Digamos, sí, lo que tal vez no primó en las 4 mujeres, tal vez en la que más primó esto, la razón fue en Madame Perichón, ¿no es cierto? Pero en el resto no hubo reflexión, parar y pensar, ¿no? Fueron, digamos, en ese torrente que a algunas las llevó a terminar muy pronto con su vida y a otras a terminar con su vida como Manuela Sáenz en el más brutal abandono, pobreza e insalubridad, ¿no es cierto? Como grandes próceres, ¿no? Qué injusta esa parte de la historia, que han hecho tantas conquistas por próximas generaciones, los pueblos, todo, y terminaron en la pobreza de una manera impresionante. Se me viene Belgrano a la mente, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, digamos, el tiempo hizo justicia, no hizo en el momento que estas personas estuvieron vivas, no lo hizo, ¿no es cierto? No hubo justicia, fue bastante injusto. Claro. Y pienso en Manuela, ¿no es cierto? Además, también Manuel Belgrano, ¿no? Personas que tuvieron que ser reivindicadas con el tiempo, fueron reivindicadas con el tiempo porque durante su proceso han sido poco valorados, poco honrados, y en el caso de Manuela Sáenz incluso silenciada y censurada, seguramente en este caso por ser mujer, porque quienes iban a la guerra y quienes llevaban adelante los procesos políticos eran varones, entonces que una mujer se arrogara ese lugar, bueno, se intentó, murió de disentería y arrojada a una fosa común, ¿no es cierto? Ni siquiera tuvo, ¿no es cierto?, un entierro digno de una heroína, ¿no? El tiempo logró reivindicarla, pero yo no creo ni que ella le hubiera bastado eso, ¿no? Claro. Bueno, esta novedad de Editorial Planeta, Bastarda, el libro de Florencia Canal, en todas las librerías de la Argentina. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Flor? No, decir que bueno, que esta es mi primera novela que yo corro fronteras, que cruzo, ¿no? Que me voy al norte, pero bueno, digamos, este intento siempre de reponer y reconstruir nuestro origen, ¿no es cierto?
en este caso como americanas, como americanos, porque por supuesto las fronteras no eran tales en aquel entonces, y porque además esto era un proceso, el proceso independentista tiene de protagonistas, ¿no es cierto? Por supuesto, Simón Bolívar desde el norte, O'Higgins en Chile, José de San Martín desde nuestro país, desde el sur hacia arriba, y esta mujer y tantas otras mujeres, porque bueno, ella tiene nombre propio porque fue importantísima, que también participaron de la, digamos, del proceso independentista, que bueno, que siempre me parece importante e interesante rescatar. Totalmente. Muchísimas gracias, Flor, por acompañarnos en Cata de Libros y siempre hacerte un espacio para contarnos sobre tus libros, sobre esas historias de estas mujeres que, más allá de aprender y de recordar un poco más sobre la historia, nos inspira también. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme siempre. Bueno, esta ha sido la entrevista con Florencia Canale. Volvemos a recordar en todas las librerías de la Argentina, Bastarda. Impresionante esta novela. Les digo, la comenzás a leer y no podés parar realmente, porque es una historia conmovedora, inspiradora y tantas cosas más. Pero bueno, vamos a preguntarle al señor productor si ya tenemos nuestro próximo Zoom, porque luego tenemos a nuestro invitado en piso. ¿Tenemos a nuestra invitada por Zoom? Diego, ¿está lista o vamos a una breve pausa y ya seguimos?